Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy hablaremos y compartiremos ideas acerca de un tema del que todo el mundo habla en las organizaciones, pero no es común centrarse: la resistencia al cambio organizacional. Para ello invitamos a Lucía Almaraz, consultora en gestión del cambio en Olivia Consultoría. Buenas tardes, Lucía. Gracias por acompañarnos hoy. Para comenzar, ¿podrías contarnos a qué nos referimos con resistencia al cambio? Para los que nos están escuchando y se preguntan qué es, les contamos que la resistencia al cambio son todas aquellas situaciones que habitualmente viven y experimentan los empleados de una organización que llevan a cambios de hábitos y rutinas, que generalmente se oponen por miedo o desconfianza a lo desconocido. ¿A quién no le ha pasado? Pensar que podría pasar si acepto utilizar el nuevo sistema de liquidación de sueldos, pero no estoy capacitado para hacerlo. ¿Por qué las personas se resisten? ¿O cuáles serían los motivos principales por qué se oponen a esto? Sentir seguridad en el puesto de trabajo es algo fundamental. Esto contribuye a la salud mental, pero aferrarse a lo seguro resulta contraproducente. Después de haber pasado por un periodo de adaptación, las personas se sienten seguras de lo que hacen. Cuando sentimos que dominamos nuestras labores, es normal no querer perder el control. Si analizamos los motivos por los que las personas se incomodan ante los cambios laborales, son varios. La pérdida de motivación es lo primero que sucede. Luego el conformismo y el miedo a lo desconocido como un tercer factor que nos pueden llevar a cometer errores. Como gestores de cambio, sería inapropiado juzgar a las personas por no apoyar al cambio organizacional o, en su caso, tomar medidas para obligarlos no es una solución efectiva cuando se desea evitar problemas. Más acertado es conocer las causas de la resistencia al cambio organizacional. Los factores de resistencia al cambio dentro de una organización son los siguientes: hábitos en la forma de trabajar, recursos limitados, pérdida de estatus en la organización, comunicar los cambios y beneficios, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, no querer abandonar la comodidad y la falta de habilidad a los nuevos escenarios. ¿Crees que es posible evitar los cambios en las organizaciones? Qué complejo es evitar los cambios en las organizaciones, ¿no? En la mayoría de los casos, los cambios en las empresas son inevitables. El mundo evoluciona y a las organizaciones no les queda más remedio que ponerse al nivel si no quieren quedar obsoletas. Para los gerentes y para todos los miembros de las organizaciones, se ha convertido en un reto tener la capacidad de afrontar situaciones difíciles, entre ellas la resistencia al cambio, por supuesto, reconociendo sus manifestaciones para saber cómo reaccionar ante esta y, en consecuencia, accionar una nueva cultura que permita a la empresa ir acorde a la nueva ola empresarial. La transición del trabajo presencial al trabajo remoto en prácticamente todo el mundo a raíz de la pandemia fue un claro ejemplo de cambio organizacional. Para muchas empresas fue positivo, mientras que para otros trajo una gran incertidumbre e incluso la pérdida de sus mejores talentos. ¿Qué recomendaciones nos darías para manejar estas situaciones con los empleados entonces? Lo que siempre recomendamos a nuestros clientes y a las empresas con las cuales trabajamos son los siguientes puntos: alentar la sensación de que el cambio es urgente para la organización, formar una coalición con poder suficiente para dirigir el cambio, crear una visión nueva para dirigir el cambio y estrategia para lograr la visión y misión de la organización, comunicar la visión a toda la organización y planear, crear y recompensar triunfos de corto que impulsen a la organización hacia una nueva visión. Ahora bien, si nos ponemos desde el punto de vista de una organización, ¿cuál sería tu consejo para facilitar el proceso del cambio? Lo fundamental para poder facilitar el proceso de cambio son los siguientes puntos: comunicar la necesidad de cambio, obtener una visión compartida, generar compromisos de los líderes, facilitar la participación del personal y pensar sobre la organización en forma integrada. Y si hablamos de los empleados, ¿cómo sería la adaptación a este tipo de transformaciones? Todo aprendizaje siempre involucra cambios.
La resistencia al cambio se produce básicamente por la falta de comunicación. Hay personas que no pueden cambiar, ya sea por las dificultades para el trabajo en equipo o por el tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error. Y hay personas que se niegan a cambiar por estar en desacuerdo con el cambio, por incertidumbre, ya que la misma genera falta de confianza y la pérdida de identidad. El proceso de cambio desde el punto de vista personal implica pasar por las siguientes etapas. Primero, la finalización de lo viejo. Segundo, la zona neutral, la transición, donde es un proceso psicológico por el que las personas deben parar para encontrarse en sintonía con las nuevas situaciones. Y el tercero es el nuevo inicio, los primeros pasos dentro de la nueva realidad. ¿Cómo podría un empleador manejar la resistencia al cambio en las organizaciones? Qué desafío para nosotros, los consultores en gestión del cambio, en acompañar a las empresas con esta resistencia. Veamos, una vez que han sido identificadas las causas que provocan la resistencia al cambio, para superarla, el siguiente paso consiste en realizar acciones para reducir esta reacción y ayudar en el compromiso a escenarios distintos. Primero, reestructurar el equipo de trabajo. Si los nuevos escenarios implican innovar en la empresa, ¿dónde están las personas creativas? Si los cambios consisten en ampliar el número de ejecutivos de servicio a clientes, ¿quiénes se distinguen por tomar decisiones en base a los puntos de vista de otras personas? En las iniciativas de cambio es importante considerar las fortalezas y áreas de oportunidades de cada integrante del equipo. Asignarles a las personas funciones apropiadas para aprovechar al máximo sus capacidades ayudará a que cada persona se comprometa en el esfuerzo para cambiar. Segundo punto, escuchar con atención y aclarar dudas. Algunas de las inquietudes que suelen presentarse ante los cambios son las siguientes. ¿Qué va a suceder conmigo, con el equipo? ¿En qué consistirán las nuevas responsabilidades? ¿De cuánto tiempo disponemos para adaptarnos a las nuevas tareas? En sí, ¿cuáles son los beneficios de cambiar? Escuchar tiene un papel importante para que las personas puedan expresar sus preocupaciones y puedan ser atendidas. Algunos cambios traen muchos retos, pero los malentendidos pueden generar grandes confusiones de forma innecesaria. Escuchar a las personas y aclarar posibles malentendidos pueden resultar que vencer la resistencia al cambio sea más sencillo de lo que se esperaba. Tercer punto, utilizar ejemplos para explicar la importancia del cambio. Esto es un buen recurso para explicar para qué hay que cambiar, ya que además de tener dudas, las personas pueden pensar que no es necesario hacer algo distinto. Ahí es donde las analogías pueden ayudar a tener otra perspectiva. ¿Qué tipo de ejemplos pueden ayudar? Los casos de éxitos, historias sobre las consecuencias que pueden derivar no cambiar. Cuarto punto, formación. Implementar cambios que implican nuevas tecnologías genera resistencia. No resultará sencillo operar un equipo en el que se tiene que seguir un procedimiento nuevo. Inevitablemente se harán comparativos con respecto a la forma anterior de trabajar. Es importante comunicar a las personas antes de que el cambio ocurra qué apoyo recibirán, ya sea antes o durante el proceso. Actualizar los conocimientos proporciona certeza y seguridad para adaptarse a nuevos escenarios. Y por último, acompañar a las personas. ¿Cómo han sido los procesos de transformación previos? ¿Cómo se han implementado? Uno de los factores de la resistencia al cambio organizacional es la falta de acompañamiento. Cuando se deja a las personas que enfrenten este tipo de procesos sin más apoyo que sus propios recursos, es muy probable que una siguiente implementación enfrente fuerte oposición. Lucía, para ir cerrando la entrevista, contanos cómo podemos saber que el cambio va por un buen camino, que los empleados están aprendiendo o están cambiando sus hábitos. Las personas se acostumbran a una forma de trabajar que inclusive lo llegan a hacer hasta de modo piloto automático. El cambio hacia lo nuevo puede generar errores, reprocesos e incumplimientos, al menos durante la adaptación al nuevo escenario. En esta etapa es donde se necesita el apoyo, reforzar la motivación del equipo con los beneficios a obtener una vez consumado el cambio. Con respecto al seguimiento, hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de la etapa de cambios? ¿Qué funcionó? ¿Cómo hacer algo diferente? ¿Qué se puede hacer para facilitar el proceso de cambio al personal? Llegarán más cambios en el futuro y las experiencias de una etapa de transformación no deben ser desaprovechadas.
Con el tiempo ayudará a crear una cultura de cambio, preparando con anticipación a todos en la organización para efectuar estos eventos con éxito. Le agradecemos a Lucía su participación en la entrevista de hoy. En conclusión al tema abordado, podemos decir que los cambios se hacen para mejorar. El progreso y otros beneficios llegan acompañados de movimientos que muchas veces el entorno impulsa. Es importante que las organizaciones lleven una cultura de cambio, en la cual la gestión facilita el proceso, les hace entender por qué es necesario y los beneficios que traerá consigo, implementando ciertas estrategias para evitar el impacto que puedan generar los trabajadores. ¿Qué te pareció este podcast? Los invitamos a compartir su experiencia por medio de un comentario y a seguirnos.